Vamos a ver ahora sales, reacciones de neutralización. Hasta ahora hemos visto reacciones de síntesis, es decir, dos reactivos se combinaban para formar un solo producto. Por ejemplo, oxígeno y un metal da un óxido básico, oxígeno, un no metal, un óxido ácido anhídrido. ¿Qué más? Un óxido básico y agua daban un hidróxido, un óxido ácido y agua daban un ácido, un oxácido, un no metal con hidrógeno en una solución acuosa daban un hidrácido, pero siempre dos reactivos forman un solo producto. En este caso vamos a ver una reacción de neutralización, porque lo que se combinan es un compuesto de origen ácido con un compuesto de origen básico. Los compuestos ácidos pueden ser ácidos, un oxácido o un hidrácido, o puede ser un óxido ácido, cualquiera de estos dos. Y los compuestos básicos son un hidróxido o un óxido básico. La cuestión de que cualquiera de los compuestos ácidos se combinen con cualquiera de los compuestos básicos van a dar origen a una sal. Una sal más agua, y se va a originar agua cuando en alguno de estos reactivos sí haya hidrógeno. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando se combinan dos óxidos no hay hidrógeno presente, entonces no se va a formar sal. Pero si hay, por ejemplo, sea uno de los reactivos un ácido o un hidróxido, es decir, que está la presencia de hidrógeno, son compuestos ternarios, se va a formar agua. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ocupar, por ejemplo, el ácido sulfúrico como el ejemplo de compuesto ácido. Y vamos a ver el hidróxido de sodio como un ejemplo de compuesto básico. La ionización, es decir, cuando en solución se combinan, va a haber una ionización. Es decir, por un lado se van a separar los cationes hidrógenos y por el otro lado el resto de la molécula, formando lo que ustedes ya empiezan a conocer como oxoaniones. Es un anión con la presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces fíjense cómo se ioniza un ácido. Por un lado los hidrógenos y por el otro lado el resto de la molécula con carga negativa. La carga negativa de ese oxoanión va a ser igual a la cantidad de hidrógenos desprendidos. ¿Ven? Acá se desprendieron dos hidrógenos, por lo tanto el oxoanión tiene carga -2. A ver, el hidróxido. ¿Cómo se ioniza el hidróxido? Por un lado, el metal con carga positiva, ustedes lo han estado estudiando, son los metales, los números de oxidación positivo, y por el otro lado la cantidad de oxidrilos con su carga negativa. Bien, lo que va a suceder es que estos cationes provenientes del ácido junto con los oxidrilos provenientes de la base se van a unir y van a formar agua. ¿Ven? Por eso es tan necesario de que nosotros tengamos la presencia de hidrógeno para formar agua. Entonces, uno de los productos va a ser agua. El resto de las moléculas, ¿sí? La parte negativa o oxoanión del ácido y el catión de la base se van a juntar respetando sus números de oxidación para formar la sal. Siempre ponemos el catión primero, por eso lo he puesto así, invertido, para que sepan que por más que esté el ácido y después la base, o la base y después el ácido, la sal se escribe así. Primero el catión y después el oxoanión. El catión tiene número de oxidación 1, por lo tanto habrá solamente un oxoanión. El oxoanión tiene número de oxidación 2, por lo tanto se lo va a comunicar al sodio. Y ahí tenemos formada la sal. Es decir, ¿cómo la vamos a llamar esta sal? Por eso nosotros ahora tenemos que tener en cuenta las terminaciones. Cuando el compuesto ácido, ya sea un oxácido o un óxido ácido, termina en oso, la sal va a terminar en ito. Cuando termina en ico, la sal va a terminar en ato. Cuando termina en hídrico, la sal va a terminar en uno. Por ejemplo acá, sulfúrico termina en ico. ¿Cómo va a ser la terminación de la sal? Ato. Es decir, que se va a formar el sulfato y la parte que viene del compuesto básico queda tal cual, de sodio. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Acá vamos a ver, les he dibujado 4 ecuaciones de neutralización. Les he puesto los reactivos, nosotros vamos a formar los productos, es decir, la sal.
En la primera vamos a ver que es un hidrácido, por eso le quise hacer un ácido distinto, un hidrácido con hidróxido de magnesio. Ustedes se acuerdan las terminaciones. Cuando el compuesto ácido terminaba en oso, la sal, hito, acuérdense, oso bonito, pico de pato, hídrico, uro, ¿sí? Bien, acuérdense, así es la sal. Estas son las terminaciones. Bien, dijimos que era el clorhídrico, por lo tanto vamos a formar el cloruro de magnesio. ¿Sí? Ya sabemos entonces que es el cloruro de magnesio. ¿Va a haber agua? Y sí, porque en los dos reactivos hay hidrógeno, entonces se va a formar agua. ¿Cómo vamos a escribir la sal? Tomamos el catión magnesio, acuérdense que esto forma el agua junto con los hidrógenos del ácido, tomamos el anión cloruro, en este caso, el cloruro tiene el número de oxidación 1, porque está acompañado por un hidrógeno, entonces no le ponemos nada al magnesio, el magnesio tiene el número de oxidación 2, porque está acompañado por 2 oxidrilos, entonces lo colocamos así. Está escrito el cloruro de magnesio. Toda ecuación no está correcta a menos que se equilibre. Una forma de equilibrar en las sales es mirar el metal y el no metal de ambos lados y después el hidrógeno. El oxígeno no hace falta mirarlo. Por ejemplo, tengo un magnesio, perfecto. Tengo 2 cloros, tengo un cloro. Acá pongo 2 moles. Y ahora tengo 2 hidrógenos y 2 hidrógenos son 4 hidrógenos. Pongo un 2, ya está equilibrado. Entonces ya recuerden, metal, no metal y el hidrógeno. Sigan este orden y se les va a hacer fácil. Acá, ácido nítrico, hidróxido férrico. ¿Qué es lo que vamos a formar? Nítrico. Nitrato férrico. Nitrato férrico. ¿Se forma agua? Sí, porque hay hidrógeno en los dos. Formamos agua. A ver, el oxoanión es NO3. ¿Sí? Número de oxidación 1 porque tiene un hidrógeno. El catión, hierro. Número de oxidación 3. ¿Sí? Porque es férrico. Ese 3 se lo va a comunicar a todo el oxoanión. No al nitrógeno, al oxígeno. A todo el oxoanión. Y así vamos a formar el nitrato férrico. Para equilibrar, un hierro. 3 nitrógenos, porque este 3, ¿sí? Afecta todo lo que está dentro del paréntesis. 3 nitrógenos. 1. Ahora hay 3 hidrógenos. 3 hidrógenos son 6 hidrógenos. Y acá hay 2. Ahí ya formamos el nitrato férrico. Fíjense en estas ecuaciones. Yo estoy reemplazando el ácido nítrico por el anhídrido nítrico. Es decir, que puedo usar indistintamente uno y otro. El ácido por el anhídrido. Y acá el hidróxido férrico por el óxido férrico. Para que ustedes vean que la neutralización vamos a obtener la misma sal, ¿sí? Pudiendo ocupar el ácido o el óxido ácido que le dio origen. El hidróxido o el óxido básico que le dio origen. ¿Sí? Siempre son compuestos ácidos con compuestos básicos. Por ejemplo, acá tenemos el anhídrido nítrico, no importa. Anhídrido nítrico, hidróxido férrico. ¿Qué es lo que vamos a formar? El nitrato férrico. Y acá quiero que ustedes se fijen, chicos. Ahora yo no tengo el oxoanión nitrato, no está colocado porque no vengo desde el ácido, vengo desde el óxido, es decir que el oxoanión no se formó. Pero yo para formar la sal tengo que ocupar el oxoanión. Por eso es que yo hago estudiar los oxoaniones de memoria. Ustedes tomen la tablita y fíjense, ¿cuál es el oxoanión nitrato? El oxoanión nitrato es así, a la -1. ¿Cuál es el catión férrico? El hierro a la +3. El +3 se lo paso al nitrato y el, perdón, acá me equivoqué, es un 3. Y el nitrato le pasa el 1 al hierro. Y ahí tenemos escrita la sal. ¿Ven cómo puedo escribir la sal sin tenerme que fijar en el oxoanión que viene del ácido? Es decir, sin depender tanto de las ecuaciones de reacción.
Bueno, quedó en claro entonces cómo se puede escribir una sal directamente sin depender de la ecuación que le dio origen. Se formó agua acá, y sí, porque por más que acá no hay hidrógeno, acá sí hay. Entonces esta ecuación tiene agua. ¿Sí? Como un producto. Un hierro, un hierro. Ahora, ¿cuántos nitrógenos tenemos acá? Ya dijimos, 3 nitrógenos. Acá tengo 2. ¿Cómo hago para equilibrar? Pongo un 2 acá, ¿sí? Y pongo un 3 acá. Ahora tengo 3 por 2, 6 nitrógenos. 2 por 3, 6 nitrógenos. Ojo, pero acá hay 2 hierros. Ahora está bien. Vamos a ver la cantidad de hidrógenos. Habían 3 hidrógenos ya en un mol. Ahora hay 2 moles. 3 por 2 son 6 hidrógenos. Ahí está equilibrado. ¿Van entendiendo, no es cierto? Hagamos el último ejemplo. Voy a ocupar un ácido, pero voy a ocupar un óxido básico. Por ejemplo, estamos ocupando el ácido nítrico. Como les digo, puedo usar el anhidro nítrico o el ácido nítrico. Y acá voy a ocupar el óxido férrico. Voy a seguir formando el nitrato férrico. Vuelvo a decir, ¿cómo es el óxido nitrato? Ahí está, a la menos 1. ¿Cómo es el catión férrico? A la más 3. El 3 del hierro se lo pasó al nitrato. El 1 al nitrato, el hierro. Ya está, nitrato férrico. ¿Se formó agua? Y sí, porque acá hay un hidrógeno. Entonces se forma agua. El único caso donde no se formaría agua es que yo combinara el anhídrido con el óxido. ¿Ves? Y ahí no habría hidrógeno. Bien, ahora veamos. 2 hierros, un hierro. Había en el mol 3 nitrógenos, pero ahora 3 por 2 son 6 nitrógenos. ¿Sí? ¿Está bien? 3 por 2, 6 nitrógenos. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Y volvimos a formar el nitrato férrico. Y vamos a dar el último ejemplo. Listo. Y ahora voy a combinar, como les dije, los dos óxidos. Óxido de calcio y anhídrido yódico. Como ven, no hay hidrógeno, no se va a formar agua. ¿Cómo voy a formar la sal? Con la nomenclatura. Yo sé que el compuesto ácido termina en ico, entonces yo tengo que formar el yodato. Pico de pato. Tengo que formar el yodato. ¿De qué? De calcio. Voy a la tablita. Me fijo cuál es el yodato. El yodato ustedes lo van a ver así. A la menos 1. El calcio, ustedes saben que tiene número de oxidación más 2. Ahora lo estoy colocando para que ustedes vean. El más 2 del calcio se lo van a comunicar al yodato. Y el 1 del yodato al calcio, por lo tanto no va a figurar nada. Ya tenemos escrito el yodato de calcio. Equilibremos. Tenemos un calcio, 2 yodos, 2 yodos. ¿Ven? No hace falta ni mirar el oxígeno. Y aunque quieran verlo, al final, para sacarse la duda, fíjense, 3 por 2, 6 oxígenos. 5 y 1, 6 oxígenos. Es decir, que ustedes pueden formar la sal colocando, es decir, como un producto de la combinación de ambos reactivos, o lo pueden escribir sin plantear la ecuación. Por ejemplo, ahora yo quiero escribir el sulfato mercúrico. Yo sé que el oxoanión sulfato es así. Y el mercurio con su máximo número de oxidación es así. Como los dos números de oxidación son iguales, se simplifican y ese sería el sulfato mercúrico. ¿Ven? No he tenido que hacer ninguno de los reactivos para escribir la sal. Pero cuando se les pide que planteen la sal, ustedes en la ecuación de síntesis o de neutralización, ustedes tienen que escribir ambos reactivos, el producto agua si es que se forma, y equilibrarla para que la reacción esté completa.